Tema 49. Búsqueda. Hola a todos, ¿cómo están? Un día más, aquí estamos en el parque, alrededor. Hoy, en relación a los tobillos, a los pies, desde el plano emocional, en constelación de Virgo. Hoy lo que escribí en el blog está muy relacionado en la pirámide, de Kefren, y con el mensaje con el que trabajamos en relación a las 7 leyes universales. Desde la visión atlante en la antigüedad se entendía que el universo estaba ordenado en 7 leyes, que muchos de ustedes seguramente conocen como las leyes del Kybalión, de Hermes Trismegisto. Lo que decía es que hoy en la PIL entonces trabajamos con el concepto de las 7 leyes del Kybalión, y en base a eso fue que surgió el texto de hoy. Desde el punto de vista atlante, las 7 leyes en realidad no son 7, sino que son muchísimas. Hay muchas leyes que nacen a partir de 7 leyes principales, y esas 7 leyes a su vez nacen de una sola, que es la mentalidad, el mentalismo. Por lo tanto, las otras leyes son solo extensiones de la mente. So basically, the other laws are just extensions from the mind. La base de entenderlo todo es que todo lo que existe simplemente es una percepción de la mente. Estas leyes las vamos a ver en otros, así que no voy a entrar a describirlo ahora, pero lo vamos a trabajar en otro mes. Entonces, básicamente a entender es que de una sola ley surgen 7, y de esas 7 leyes surgen en total otras 36 más. Y el camino, ¿sí?, de esta mente proyectándose en diferentes niveles es también lo que llamamos la realidad misma, o sea, todas las dimensiones proyectando a partir de la mente. Por esto tenemos la ley del mentalismo, que podríamos llamar como la dimensión de la divinidad, y a partir de ahí surge 9ª dimensión, 8ª dimensión, 6ª dimensión, y generando todas las dimensiones hasta la 1ª dimensión. Por lo tanto, toda la creación del universo son extensiones de las leyes que surgen a partir de las percepciones de la mente cósmica. Bien, entonces, entendiendo que todo surge de una sola realidad, de una sola conciencia, entonces vamos a entender que el universo, esta mente universal, todo lo que genera, con la intención de descubrir qué potencial tiene dentro de sí. Por lo tanto, todas dimensiones, los tiempos, los espacios, todos son creados, expresados, plasmados a partir de ese ser que está en búsqueda constante de entenderse a sí mismo. Por lo tanto, básicamente el universo es una mente creadora que va a descubrir el potencial que tiene en su interior. Viendo esto, lo que hace el universo es crear camino para descubrir ese potencial. La mente, entonces, crea una idea, proyecta una idea, y esa idea que estaba dentro proyecta en el exterior. Ese es el primer paso. Lo fundamental, lo principal de este universo que se expresa es sacar la idea afuera. Una vez que se expresa en el afuera, que proyecta esto, genera una onda, genera una vibración. ¿Por qué? Porque lo que está dentro se expresa hacia afuera en positivo y vuelve como reflejo hacia adentro en negativo, creando una especie de positivo y negativo, dentro y fuera. Esto genera una ley, ¿sí?, que es la ley de la vibración, en que todo lo que se proyecta afuera está conectado por vibración. Esta vibración se maneja por pulsos, es decir que un pulso hacia afuera, un pulso hacia adentro, que se va repitiendo como un ciclo, ¿sí? Y esto es la ley de ritmo. Entonces hasta ahí tenemos la ley de mentalismo, correspondencia hacia afuera, vibración, que es la onda que me conecta con el afuera, y ritmo, que es el tiempo que tarda esa conexión. Una vez que tengo este ciclo, me doy cuenta de que yo, en mi interior, soy el que impulsa
esa acción y ese ciclo. Y cuando lo impulso, vuelve a mí de otra manera. A esto le llamamos causa y efecto. Por lo tanto, todo lo que está en mí es una causa que mueve y que retorna a mí por vibración como consecuencia. Bien, una vez que tengo esto, entonces se genera dos fuerzas de oposición. La fuerza interna que crea la causa y la fuerza externa que crea la consecuencia. Esto se llama positivo y negativo y le llamamos ley de polaridad. Y justamente esa energía que se crea a partir de esta polaridad es la generación, que es la última ley. Bien, entonces ahí tenemos las 7 leyes principales. Ahora, el universo lo que hace justamente es realizar todo ese camino, que nosotros lo dividimos como camino, pero que para el universo es todo lo mismo. No que son cosas distintas, sino que son expresiones de una misma realidad. Así que el camino iniciático del universo lo dividimos nosotros. ¿Para qué? Para entender las partes de cada paso que da el universo. Estos pasos, entonces, llega un momento en que nos damos cuenta de que son todos impulsos, de que todo es un impulso creativo, pero que no es una planificación. Recordemos, para el universo, básicamente todo es lo mismo. No hay una división en las cosas, somos nosotros los que la dividimos. Para el universo todo pasa en el mismo instante y es todo parte del mismo proceso. Entonces, ¿qué significa esto? Que una vez que el universo creó y generó realidad, como nosotros vemos hoy existimos, una vez que existimos, es cuando miramos para atrás y vemos el proceso que realizamos para ser lo que somos. Y es en ese momento cuando nosotros desde el ego, desde la separación, dividimos los conceptos del universo en diferentes pasos. Por lo tanto, lo concebimos como una planificación. Y por lo tanto, comenzamos a llamar al universo como tiene un plan. Es ahí cuando surge otro tipo de ley que está relacionado a nuestras rodillas, que es la ley del propósito. Es decir, que entendiendo el proceso, le damos un sentido a todo lo que surgió. Y nosotros, desde nuestra mente, le ponemos un propósito. Y una vez que creamos el concepto del propósito, cuando bajamos a los pies para realizar el camino que llamamos la misión de vida. Por lo tanto, si nos fijamos, es la mente del yo, del ego, el que crea el concepto de propósito y misión. El universo en sí no genera en sí mismo propósito y misión, porque el universo es creador. Entonces, si genera una misión y un propósito, lo único que hace es limitar a su creación. Por lo tanto, el concepto de propósito y misión provienen de cuando el yo se sienta de que hubo un largo proceso para poder existir. Al entender el proceso, dice, aquí hay etapas de proceso y por lo tanto planificación. Y es ahí cuando creamos el propósito. En ese sentido, una de las cosas que tenemos que entender es que el universo nos entregó la libertad de crear nuestro propio propósito. Cuando nos damos cuenta de que nosotros podemos crear propósito, empieza la búsqueda. El proceso de búsqueda implica tratar de entender la lógica en todos los fragmentos que me crearon. En esa búsqueda, ¿sí? En esa búsqueda de encontrarle un sentido a las cosas, empezamos a crear, ¿sí? muchos propósitos, muchas intenciones. Pero si nos fijamos, todos los propósitos y misiones, en realidad, lo que nos están mostrando es que no nacen de una idea original, sino de una necesidad emocional. Y la razón por la que se mueve por emociones es porque tenemos expectativas. De esta forma, lo que vamos a entender es que todo lo que buscamos en nuestra vida, como respuestas, como sentido, la búsqueda espiritual, no son para encontrar la verdad, son para calmar al ego. El ego, entonces, es ese ser que ha estado durante toda la existencia tratando de encontrar sentido. Y para darle un sentido, pone un propósito. Cuando el universo en realidad no tiene un propósito. Su propósito es crear.
Entonces aquí podríamos decir, entonces, ¿qué sentido tiene todo, no? Y la verdad es que justamente el que nos podamos aprender a diseñar propósitos es parte de esa creación. Y básicamente se puede entender de esta manera. So we understand this next example. Si nosotros pudiéramos, nosotros tenemos nuestro cuerpo, ¿sí? Hoy explicaba esto acá. Nuestro cuerpo, el cerebro, es el que procesa toda la información. Pero el cerebro es un órgano que no puede sentir, solo procesa datos. Para poder entender lo que siente necesita un sistema nervioso, que por positivo y negativo, a través de los nervios, traigan información. Y esa información es sensorial y pasa por energía cuerpo. ¿Qué significa esto? Que para que yo pueda, desde el plano mental, entender una realidad, necesito un alma que mueva la información. Pero para que ese alma reciba información, necesita de un cuerpo que la sienta. Por lo tanto, la mente que no tiene un propósito, que no tiene sentimiento, para poder entender, ¿sí? Para poder entender lo que es, necesita del cuerpo, con sus limitaciones, con sus propósitos, con sus separaciones, para poder comprender. Por esto, el universo, en su origen, no tiene propósito y misión, pero necesita que nosotros creemos propósitos y misiones para que haya un sentido y un entendimiento de lo creado. Entonces, no es que decir el universo no tiene propósito, hace que nosotros tengamos. Justamente porque el universo no tiene propósito, nosotros debemos crearlo. Pero, reconociendo que el universo no tiene propósito, nos da la libertad de crear el propio. Por esto, la búsqueda espiritual, la búsqueda de respuestas, es una construcción que nos permite siempre estar creando algo nuevo. So this is why the process of seeking. Por esto se dice que el único destino es la búsqueda. This is why we would say that the destiny of everything is the process of seeking itself. Por esto que el universo nos regaló la muerte. Porque la muerte, reconocer el límite, es lo que nos hace constantemente revisar si lo que estamos buscando tiene coherencia o no, tiene sentido o no. Entonces, por esto, una de las cosas que tenemos que plantearnos es cuál es nuestra misión y nuestro propósito, y qué emociones proyectamos en nuestra misión y nuestro propósito. Básicamente, la razón por la cual proyectamos un propósito o una misión es por darle sentido a nuestra propia vida. Y para darle sentido a nuestra vida, entonces, tenemos que recordar que el cuerpo busca sobrevivir, y esa vivencia proyecta en una emoción. Por esto mismo, el sentido que tratamos de dar la vida, en realidad está basado en nuestras emociones y expectativas de la vida. Esto que la pregunta de hoy es: ¿qué emociones son las que proyecto en mi misión y mi propósito en la vida? Para más detalles, el blog. For more details, the blog. Bueno, entonces vamos a la información de hoy. So let's go to the information of today. Recordemos, hoy trabajamos con los tobillos y los pies. Y el código que tenemos para el día de hoy es el patrón álmico. Empezamos el patrón álmico del sonido ja, la H. Y dice: al conectarse con todo el poder interior, se enciende el alma, y con ella todas las memorias. La esfera se despliega en todas direcciones, sin linealidad, donde el tiempo se convierte en una nueva esfera en que pasado, presente y futuro no son más que el ritmo, la melodía y la armonía de una canción. La H sonora, ja, es el patrón del tiempo, de las redes que nos conectan vida tras vida, experiencia tras experiencia. Entonces, recordemos, Hu es la chispa que guía.